La morada. Reinos olvidados, el elfo oscuro, 1. De R. A. Salvatore. Capítulo 13. El precio de la victoria. Aquella noche, en el barracón, Drizzt y Kelnos discutieron el duelo. Reinaba una oscuridad total y los demás estudiantes dormían profundamente en sus camastros, agotados tras la lucha del día y la tarea de servir a los alumnos mayores. Kelnos ya se esperaba esta discusión. Había adivinado la ingenuidad de Drizzt en el momento en que el joven le había preguntado por las reglas del encuentro. Un guerrero drow experimentado, y sobre todo un noble, jamás habría hecho esa pregunta, pues habría tenido muy claro que la única regla de su existencia era conseguir la victoria. A Kelnos no le preocupaba mucho la reacción del joven Dourden. La venganza alimentada por el resentimiento no parecía ser uno de los rasgos de Drizzt. «Me has engañado», afirmó Drizzt, que esperó durante un par de segundos un comentario del plebeyo de la casa Kenafin, antes de preguntar, ¿por qué? El volumen de la voz de Drizzt provocó la alarma de Kelnos, que miró inquieto a su alrededor. Se los suponía durmiendo. Si un maestro escuchaba la discusión los castigarían en el acto. ¿A qué viene tanta queja?, le respondió Kelnos con el código manual. El calor de sus dedos era como luces para la visión infrarroja de Drizzt. Actué tal como debía, si bien creo que me precipité. Quizá, si tú hubieses derrotado a unos cuantos más, ahora podría estar por encima del tercero de la clase. Si hubiésemos luchado juntos, tal como acordamos, podrías haber ganado, o como mínimo acabado segundo, transmitió Drizzt, y los rápidos movimientos de sus dedos reflejaron su enojo. Digamos que segundo, replicó Kelnos. Desde el primer momento supe que no podría medirme contigo. Eres el mejor espadachín que he visto en toda mi vida. Los maestros no comparten tu opinión, protestó Drizzt en voz alta. Ser octavo tampoco está mal, susurró Kelnos. Verginion ocupa el 10º puesto, y eso que es de la casa primera de Menzoberranzan. Tendrías que alegrarte por tener una posición que no provoca la envidia de tus compañeros. Un ruido al otro lado de la puerta hizo que Kelnos volviera otra vez al código manual. Tener una calificación mejor solo significa que hay más gente dispuesta a clavarme un puñal en la espalda. Drizzt no hizo caso de las implicaciones contenidas en la réplica de Kelnos. Se resistía a creer que hubiese en la academia alguien capaz de semejante traición. A mi juicio, Verginion fue el mejor participante del encuentro, señaló Drizzt. Te tenía acorralado y solo te salvó mi ayuda. Por mi parte, Verginion ya se puede ir a trabajar de cocinero en cualquier casa, murmuró Kelnos en tono casi inaudible, porque el camastro del hijo de la casa Baenre estaba un par de metros más allá. Él es 10º y yo, Kelnos de Kenafin, soy el tercero. Y yo el octavo, dijo Drizzt, con un tono de irritación poco habitual, pero puedo derrotarte con el arma que quieras. Kelnos se encogió de hombros, y en el espectro infrarrojo su movimiento fue como un súbito relámpago. Esta vez no, transmitió. Yo gané el duelo. ¿Duelo?, exclamó Drizzt, atónito. Me engañaste, y nada más. ¿Quién quedó de pie?, le recordó Kelnos. ¿A quién alumbró la luz azul de la varita del maestro? El honor exige unas reglas para el duelo, gruñó Drizzt. Existe una regla, replicó Kelnos, bruscamente, puedes hacer lo que quieras siempre que no te pillen. Gané nuestro duelo, Drizzt Dourden, y tengo una calificación más alta. Esto es lo único importante. En el calor de la discusión, sus voces sonaron demasiado altas. Se abrió la puerta del barracón, y un maestro apareció en el umbral. Las luces azules del vestíbulo delinearon su silueta, y los dos estudiantes se apresuraron a cerrar los ojos y la boca. El tono del último comentario de Kelnos inspiró a Drizzt algunas reflexiones prudentes. Comprendió que su amistad con Kelnos había acabado, y que quizás él y Kelnos nunca habían llegado a ser amigos. ¿Lo has visto?, preguntó Oulten, ansioso.
sin dejar de tamborilear con los dedos sobre la mesilla de la habitación más alta de su torre. Oulten había hecho que los estudiantes más jóvenes de Sorcere repararan los destrozos provocados por la bola de fuego lanzada por él mismo, pero todavía quedaban huellas en la piedra de las paredes. Sí, contestó Masog. Y también me he enterado de su habilidad con las armas. Octavo de su clase después del gran duelo, dijo Oulten, es algo muy meritorio. Por lo que dicen, tiene todas las cualidades para ser el primero, comentó Masog. No tardará mucho en reclamar el título. Yo me andaría con mucho cuidado con él. No vivirá para conseguirlo, prometió Oulten. La casa Dourden tiene depositadas grandes esperanzas en este mozo de ojos lila. Y por lo tanto he decidido que Drizzt sea el primer objetivo de mi venganza. Su muerte será un merecido castigo a la perfidia de la matrona Malicia. Masog comprendió en el acto que la afirmación del falso maestro acababa de plantear un problema y decidió cortarlo de raíz. No le harás ningún daño, le advirtió a Oulten. Ni se te ocurra acercarte a él. He esperado 2 décadas, comenzó a decir Oulten, enfadado. Y puedes esperar unas cuantas más, lo interrumpió Masog, sin contemplaciones. Te recuerdo que aceptaste la oferta de la matrona Sinafai para entrar en la casa Unet. Esto significa obediencia. La matrona Sinafai, nuestra madre matrona, ha puesto sobre mis hombros la responsabilidad de ocuparme de Drizzt Dourden, y pienso cumplir su voluntad. Oulten se apoyó en el respaldo de su silla y descansó sobre la palma de su mano lo que quedaba de su barbilla, corroída por el ácido, mientras pensaba en las palabras de su socio secreto. La matrona Sinafai tiene planes que te darán la venganza que tanto anhelas, añadió Masog. Te lo advierto, Oulten Debir, dijo, recalcando el apellido para demostrar que no era un verdadero Unet, que si comienzas una guerra con la casa Dourden, o incluso si los pones a la defensiva con cualquier acto de violencia no aprobado por la matrona Sinafai, incurrirás en la ira de la casa Unet. La matrona Sinafai te denunciará como un impostor asesino y conseguirá que el Consejo Regente te condene a todos los castigos posibles. Oulten no tenía medios para refutar la amenaza. Era un truán, sin familia aparte de los Unet que lo habían adoptado. Si Sinafai se volvía contra él, no encontraría nuevos aliados. ¿Qué planes tiene Sinafai, la matrona Sinafai, para la casa Dourden? Preguntó, más tranquilo. Dime cómo será mi venganza para que pueda soportar estos terribles años de espera. Masog sabía que su respuesta debía ser prudente. Su madre no le había prohibido discutir con Oulten los planes para el futuro, pero si hubiese querido que el imprevisible Debir los conociera, se los habría revelado ella misma. Digamos que el poder de la casa Dourden no ha dejado de aumentar hasta un punto en que se ha convertido en una amenaza muy real para todas las otras grandes casas, explicó Masog, que disfrutaba con los entresijos previos a la guerra. Como ejemplo tenemos la caída de la casa Debir, ejecutada sin ningún fallo. Muchos nobles de Menzoberranzan descansarían más tranquilos si. Se interrumpió, convencido de que tal vez ya había dicho más de la cuenta. Por el brillo en los ojos de Oulten, Masog comprendió que el cebo había sido suficiente para comprar la paciencia de Oulten. La academia deparó muchas desilusiones al joven Drizzt, sobre todo durante aquel primer año, cuando tantas de las oscuras realidades de la sociedad Drow, realidades que Zaknafein solo le había insinuado, se hacían cada vez más evidentes, aunque trataba de que lo afectaran lo menos posible. Analizaba las conferencias de los maestros donde se exaltaba el odio y la desconfianza sin sacarlas de su contexto, y después aplicaba la crítica según las pautas de su viejo tutor. La verdad le parecía algo demasiado ambiguo, demasiado difícil de definir. Por medio de estos análisis, Drizzt descubrió una constante, a lo largo de toda su vida. Todos los numerosos actos de traición que había presenciado siempre habían sido cometidos por los elfos oscuros. El entrenamiento físico de la academia, las muchas horas diarias dedicadas a la práctica y estudio de técnicas de combate, era lo único que consolaba a Drizzt.
En la sala de ejercicios, con las armas en las manos, se olvidaba de las preguntas que tanto lo inquietaban. Aquí descollaba. Si Drizzt había ingresado en la academia con un nivel de entrenamiento y experiencia superior al de sus compañeros, la diferencia se hizo cada vez mayor a medida que transcurrían los meses. Aprendió a ver más allá de las pautas de ataque y defensa que enseñaban los maestros y creó sus propios métodos, innovaciones que igualaban, y a veces superaban, las técnicas habituales. Al principio, Dinín escuchaba orgulloso las alabanzas que sus colegas prodigaban a los progresos de su hermano menor. Las loas llegaron a tal extremo que el hijo mayor de la matrona Malicia comenzó a inquietarse. Dinín era el hijo mayor de la casa Dourden, un título que había conseguido después de asesinar a Nalfein. Drizzt, poseedor de todas las cualidades necesarias para convertirse en uno de los mejores guerreros de todo Menzoberranzan, era el segundo hijo de la casa, y quizás un aspirante a desbancar a Dinín. También los compañeros de Drizzt vigilaban sus progresos en la materia, y con mucha frecuencia los tenían que soportar en carne propia. Miraban a Drizzt con profunda envidia y se preguntaban si alguna vez podrían llegar a tener la misma desenvoltura con las armas. El pragmatismo era uno de los rasgos más acentuados de los elfos oscuros. Estos jóvenes estudiantes habían observado durante años cómo los mayores de sus familias manipulaban los hechos y las situaciones para su propio provecho. Todos comprendían la ventaja de tener a Drizzt Dourden como aliado, y así, cuando al año siguiente se celebró el gran duelo, Drizzt se vio asediado por las peticiones de sus compañeros para luchar a su lado. La petición más sorprendente fue la de Kelnos de la casa Kenafin, que el año anterior había derrotado a Drizzt con un ataque a traición. ¿Quieres que volvamos a unirnos para conseguir esta vez los primeros puestos de la clase?, preguntó el presuntuoso joven mientras acompañaba a Drizzt por el túnel que conducía hasta el escenario de la lucha. En un momento dado lo adelantó y se enfrentó a Drizzt como si fuesen grandes amigos, con los antebrazos apoyados en las empuñaduras de sus espadas y una sonrisa en exceso alegre en el rostro. Drizzt no encontraba respuesta a tanta desfachatez. Le volvió la espalda y se alejó, aunque sin dejar de vigilarlo por encima del hombro. ¿Por qué te sorprendes tanto?, insistió Kelnos, que corrió para volver a situarse a su lado. ¿Cómo puedes imaginar que puedo desear formar pareja con un traidor?, exclamó Drizzt, enfadado. No he olvidado tu sucia treta. Pero sí de eso se trata, replicó Kelnos. Ahora estás avisado. Sería muy estúpido de mi parte intentar engañarte otra vez. Entonces, ¿cómo piensas vencerme?, preguntó Drizzt. No puedes derrotarme en un combate limpio. Sus palabras no eran una baladronada, sino un hecho evidente para cualquiera. El segundo puesto también es muy meritorio, reconoció Kelnos. Drizzt lo miró furioso. Sabía que Kelnos no se conformaría con otra cosa que no fuese la victoria. Si nos vemos las caras durante el duelo, dijo con voz fría, será como oponentes. Le dio la espalda y se alejó, y esta vez Kelnos no lo siguió. Aquel día la suerte se mostró equitativa con Drizzt, porque su primer rival en el gran duelo, y su primera víctima, no fue otro que su antiguo compañero. Drizzt encontró a Kelnos en el mismo pasillo que habían utilizado como punto defensivo en el ejercicio del año anterior y lo venció con la primera combinación de ataque. Drizzt tuvo que hacer un esfuerzo por contener su ímpetu y no golpear las costillas de Kelnos con todas sus fuerzas. Después Drizzt se perdió entre las sombras, y buscó su camino con mucho cuidado hasta que poco a poco disminuyó el número de participantes. Debido a su reputación, debía estar muy alerta, porque sus compañeros comprendían la ventaja que suponía eliminar a un adversario tan calificado al principio de la competición. Al actuar a solas, Drizzt tenía que observar muy bien el escenario de cada nueva batalla, para asegurarse de que su rival no contaba con ayudantes ocultos en las sombras. Este era el medio natural de Drizzt, el lugar donde se sentía más a gusto con los desafíos que le planteaba. Al cabo de 2 horas, solo quedaban en liza 5 competidores, y,
tras otras 2 de jugar al gato y al ratón. El número se redujo a 2, Drizzt y Verginion Waenre. Drizzt llegó a un sector despejado de la caverna y puso en práctica el plan preparado para la ocasión. «Sal de tu escondrijo, Waenre», gritó. «Acabemos este desafío a la vista de todos y con honor». Desde la pasarela, Dinin sacudió la cabeza sin dar crédito a la actitud y los gritos de Drizzt. «Ha perdido toda la ventaja», comentó el maestro a Technet, que acompañaba al hijo mayor de la casa Dourden. Gracias a ser el mejor espadachín tenía preocupado a Verginion. Ahora tu hermano está al descubierto, y su rival conoce su posición. Ha sido un comportamiento estúpido, murmuró Dinin. El duelo se acabará dentro de muy poco, dijo a Technet cuando vio a Verginion que avanzaba al abrigo de un montículo dispuesto a atacar por la espalda. ¿Tienes miedo?, proclamó Drizzt. Si es verdad que mereces el primer puesto, como siempre dices, entonces ven y enfréntate a mí. Demuestra el valor de tus palabras, Verginion Waenre, o calla para siempre. El ruido de la carga hizo que Drizzt se lanzara de cabeza al suelo para después rodar a un costado. «Pelear no es un juego de niños», gritó el hijo de la casa Waenre mientras atacaba, con los ojos resplandecientes por la ventaja que creía tener. Entonces Verginion tropezó en un alambre que había tendido Drizzt y cayó de bruces. Una fracción de segundo más tarde, tenía la punta de una de las cimitarras de Drizzt apoyada en la garganta. «Es lo que me han enseñado», respondió Drizzt con voz grave. «Y con esto un Dourden se convierte en el campeón», afirmó a Technet, que alumbró el rostro del perdedor con la luz azul de su varita. Sus siguientes palabras borraron la sonrisa de los labios de Dinin con un prudente recordatorio. Los hijos mayores tendrían que saber guardarse de segundos hijos tan diestros. Drizzt no dio mayor trascendencia a su victoria en el segundo año. Solo le interesaba desarrollar al máximo su capacidad de lucha. Prácticamente en todas las horas que le quedaban libres entre sus muchas otras obligaciones. Pero estas servidumbres se redujeron con el paso de los años, pues los trabajos más duros recaían sobre los estudiantes novatos, y Drizzt dispuso cada vez de más y más tiempo para su entrenamiento privado. Gozaba con la danza de sus armas y la armonía de sus movimientos. Sus cimitarras se convirtieron en sus únicas amigas, en lo único en que podía confiar. Volvió a ganar el gran duelo al tercer año, y también al siguiente, a pesar de las conspiraciones de muchos estudiantes en su contra. Los maestros comprendieron que no había nadie en el curso de Drizzt capaz de derrotarlo, y al año siguiente lo hicieron participar en el gran duelo de los alumnos de los últimos cursos. El triunfo fue para Drizzt. La academia, más que cualquier otra cosa en Menzoberranzan, tenía una estructura rígida, y, a pesar de que la capacidad de Drizzt desbordaba dicha estructura respecto a sus progresos con las armas, no podía reducir su tiempo de estudiante. Como guerrero, tendría que pasar 10 años en la academia, un plazo bastante corto comparado con los 30 exigidos en Sorcere para llegar a mago, o los 50 de las novicias en Aractinilit. Los guerreros iniciaban su preparación a los 20 años, los magos debían esperar a cumplir los 25, y las novicias hasta los 40. Los primeros 4 años en Melee Magtere se dedicaban al combate personal y el manejo de las armas. En este tema, los maestros no pudieron enseñarle a Drizzt nada que no hubiese aprendido ya con Zack. En la etapa siguiente, de 2 años, los jóvenes Drops aprendían las tácticas de combate en grupo con otros guerreros, y a continuación dedicaban otros 3 años a incorporar estas tácticas en sus enfrentamientos junto a magos y sacerdotisas, y en contra de estos. El último año de la academia completaba la educación de los guerreros. Durante los primeros 6 meses en Sorcere, aprendían los rudimentos de la magia, y los últimos 6, el preludio de la graduación, los pasaban bajo la tutela de las sacerdotisas de Aractinilit. Solo había una cosa invariable a lo largo de estos 10 años: la repetición constante de los preceptos tan queridos por la reina araña, del cúmulo de mentiras que mantenían a los Drops sometidos a un estado de caos controlado. Para Drizzt, la academia se convirtió en un desafío personal,
Un aula privada dentro del tejido impenetrable elaborado por sus cimitarras. En el interior de aquellas paredes de adamantita formadas por sus hojas, Drizzt descubrió que podía hacer caso omiso de las muchas injusticias que se cometían a su alrededor, y mantenerse aislado de las palabras ponzoñosas que le habrían envenenado el corazón. La academia era un lugar dominado por la codicia y la traición, un campo de cultivo para el ansia de poder que marcaba la vida de todos los Drops. Drizzt se prometió a sí mismo que no se dejaría corromper. Aún así, a medida que pasaban los años y las batallas se hacían cada vez más brutales, Drizzt se encontró más de una vez en las garras de situaciones que no podía ignorar con tanta facilidad.